Meghan no es inocente, está conmigo en la suciedad, le guste o no. La historia que vas a escuchar no es para ser suave, no fue diseñado para comodidad y ciertamente no se suponía que se publicara de esta manera. Esta es la clase de historia que las instituciones poderosas desean permanezca oculta para siempre, pues al ser pronunciada en voz alta. Durante años, el público creyó en una versión de los hechos que ya no se puede retractar. Un escándalo aquí, un cuento de hadas allá, una caída de la gracia, un nuevo comienzo. Líneas limpias, explicaciones sencillas, pero tras las murallas del palacio, la verdad nunca fue sencilla. Estaba estratificado, controlado y racionado con cuidado. Ahora que el control se rompe, un hombre que perdió todo. El príncipe Andrew ya no quiere permanecer en silencio. El rey Carlos III, supuestamente, tomó una decisión irreversible que altera el tablero real para siempre. La futura reina Catalina ha asumido una autoridad silenciosa mientras la monarquía se prepara para el impacto. Y en el centro de todo está un nombre que el palacio nunca quiso mencionar en este contexto: Meghan Markle. Porque esto no es solo un escándalo, es sobre el silencio, la protección y por qué un real fue destrozado en público mientras que otro fue protegido completamente. Lo que vas a escuchar no solo cuestiona lo que crees saber, amenaza con reescribirlo. La historia comienza con un golpe tan fuerte que el mundo entero lo oyó. El príncipe Andrew no se desvaneció en silencio, no se retiró con dignidad, fue removido a plena vista del público casi de un día para otro. Un momento era un alto miembro de la realeza. A continuación, su nombre se volvió radiactivo. La razón era evidente: sus ropas. Sus vínculos con Jeffrey Epstein y las graves acusaciones asociadas a ese mundo arruinaron instantáneamente su reputación pública. El palacio no vaciló. Se le quitaron los títulos, se eliminaron las letras. Las puertas que siempre estaban abiertas se cerraron de golpe. No se manejó con suavidad, no se ocultó. Fue una ejecución pública de estatus. El mensaje era inconfundible. Cuando la monarquía decide que alguien es un lastre, son liberados rápidamente. Andrew, limpio y sin piedad, se convirtió en el ejemplo. La advertencia, el sacrificio, todos lo vieron. La prensa detalló todo. El palacio confirmó el daño. El futuro real de Andrew no solo terminó, fue borrado a la vista, y eso hace que la siguiente parte de esta historia sea imposible de ignorar, porque mientras un rey fue destruido por sus asociaciones, otro nombre quedó intacto: Meghan Markle. Aquí es donde la historia deja de tener sentido. Según las afirmaciones, Meghan existía en el mismo círculo social general, la misma línea de tiempo, el mismo mundo elitista donde el poder, dinero e influencia se superponían. Y sin embargo, cuando Andrew cayó, nada la siguió, sin investigación, sin titulares, sin preguntas incómodas, nada. Fue como si una muralla de silencio cayera al instante en que su nombre podría haber entrado en la conversación. Sin presión de los medios, no se alentó la curiosidad pública, ningún reconocimiento palaciego, y ese silencio no ocurre por casualidad. El silencio implica decisiones. El silencio marca límites. El silencio indica que alguien determinó que ciertas preguntas estaban vetadas. Andrew fue castigado por sus conexiones. Entonces el silencio que rodea a Meghan se convierte en el verdadero misterio. ¿Por qué se desmanteló públicamente a un rey y se protegió completamente a otro? Esto no fue neutralidad, fue control. Y una vez que notas el silencio, no puedes dejar de verlo, porque el silencio no borra la historia, esconde. Luego llega la afirmación que lo cambia todo. De acuerdo a fuentes mencionadas en la historia, Meghan no entró al mundo real como desconocida. No era una extraña en un sistema ajeno por primera vez. Se dice que ya conocía al príncipe Andrew antes de conocer al príncipe Harry. No un saludo lejano, ni un breve encuentro, sino una conexión personal. Andrew supuestamente confesó a allegados que conocía a Meghan desde hace años y que su relación era mucho más cercana de lo que se informó al público. Si esa afirmación es cierta, reescribe completamente la narrativa, ya que implicaría que Meghan no ingresó a la realeza ciegas, no aprendía el sistema desde cero. Ella estaba conectada, ya rozando los bordes de un poderoso mundo protegido. Eso plantea interrogantes que el palacio nunca resolvió. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuán cercanos estaban realmente? ¿Por qué nunca se reconoció esto? Especialmente cuando estalló el escándalo de Andrew. Si Andrew cayó por sus asociaciones pasadas y Meghan compartió historia personal con él, entonces el silencio que la rodea se vuelve indefendible. Alguien decidió que este capítulo de su pasado era demasiado peligroso para examinar, así que se selló, sin explicaciones, sin aclaraciones, sin negación oficial, solo silencio. Y ese silencio es donde la historia se vuelve oscura,
porque al aceptar que tal relación pudo existir, todo lo que sigue deja de parecer aleatorio y comienza a ser intencional. Y eso es solo el comienzo. Una vez que cruzas el silencio, la historia no avanza. Se desvía a lugares que la mayoría nunca ve, porque en historias así, los lugares importan. Un nombre se vuelve relevante aquí. Karina Shuliak afirmó públicamente que sus únicos viajes en aviones o yates privados fueron con Jeffrey Epstein. Esos viajes no fueron vacaciones casuales. Eran entornos controlados, mundos privados, círculos cerrados. Ese detalle importa porque en 2014 salieron fotos de Meghan Markle en un yate privado, no un crucero público, ni un evento benéfico, un yate privado, un entorno que requiere invitación. El acceso y la confianza por sí solos no significan nada en una foto, pero estas historias no se construyen con un solo instante. Están construidos sobre patrones, y al situar esa imagen del yate en la misma línea de tiempo que el mundo de Andrew, el círculo de Epstein y ambientes privados de élite, deja de parecer aleatorio, empieza a sentirse conectado. No se trata de acusaciones, se trata de proximidad, porque la proximidad responde a una pregunta simple. ¿Quién entraba a esos espacios? Una vez dentro, ¿quiénes eran? Ya no son un observador externo, están en la habitación. El yate pasa de ser una foto a ser algo más. Se convierte en un umbral hacia un capítulo de la vida de Meghan que nunca se explicó, nunca cuestionado ni abordado públicamente. Y cuanto más te adentras en esa puerta, cuanto más se aclara una cosa, no estaba cerca de la tormenta, estaba dentro de ella. Luego, la historia pasa de la proximidad al procedimiento. En el centro del colapso del príncipe Andrew estaba Virginia Roberts Giuffre. No era una comentarista, no era una observadora. Ella fue la persona cuyas acusaciones derribaron el mundo de Andrew. De acuerdo con las afirmaciones expuestas en esta historia, Virginia no solo quería cuestionar a hombres poderosos. Allegadamente quería que se llamara Meghan Markle como testigo. Ese detalle es crucial. Los testigos no son seleccionados al azar. Son elegidos porque alguien cree que pueden saber algo, porque estuvieron cerca para ver, escuchar o comprender partes de un mundo que otros nunca tocaron. La lógica era simple. Si Meghan tuvo un pasado personal con Andrew antes de Harry, entonces podría haber estado en entornos que luego fueron objeto de escrutinio. Ella pudo haber visto, oído o, al menos, estado cerca para que su nombre importe. Y sin embargo, cuando la presión legal se intensificó, Meghan nunca fue llamada. Su nombre desapareció. No hubo explicación ni negación, no hubo aclaración. Era como si esa posibilidad se borrara silenciosamente antes de que llegara a la luz del día. Y ese tipo de borrado no ocurre a menos que alguien tenga el poder de hacerlo. El silencio regresó intencional y denso. Final. Pero el silencio no borra la historia, simplemente lo empuja más profundo bajo tierra. Para comprender cómo todo esto se conecta, debes retroceder antes del palacio, antes de Harry, antes de la fama mundial, cuando Meghan se mudó a Toronto para filmar Suits. No era real, ni tenía poder internacional. Era una actriz trabajadora con ambición. Sin embargo, la ambición sola no abre las puertas más protegidas del mundo. Ocurrió algo más. Según las afirmaciones de esta historia, Marcus Anderson entró en su vida, una figura senior vinculada a Soho House, una red privada con membresía de élite. Se crecía e influencia. No era socialización casual. Anderson no solo conoció a Meghan, según se afirma. Él la posicionó, la presentó a los círculos sociales más altos de Toronto. A partir de allí, las conexiones se expandieron. Una introducción llevó a otra. Una habitación conducía a la siguiente a través de estos círculos. Meghan, según se dice, se acercó a la riqueza, poder e influencia internacional, incluyendo figuras vinculadas al mundo elitista de Nueva York y finalmente a espacios cercanos a la realeza. No fue un éxito de noche a día, no fue suerte, no fue al azar. Se construyó cuando el nombre de Meghan entró en el mundo de Príncipe Harry. Ella ya había explorado entornos que la mayoría nunca visita. Ella no estaba aprendiendo cómo funcionaba el poder elitista. Ya había vivido cerca de él. Y una vez que comprendas ese camino, el yate, el silencio, el acceso al siguiente capítulo es imposible de ignorar. Según las afirmaciones, Harry no fue la primera conexión real en sus planes. Y ahí es donde la historia pasa de incómoda a explosiva. Aquí es donde la historia da un giro que la mayoría no estaba preparada para escuchar. De acuerdo a las afirmaciones expuestas en esta narración, Harry no fue la primera conexión real en el camino de Meghan. Alguien más vino antes que alguien mayor ya establecido dentro en el palacio, alguien con acceso y una historia. La persona con influencia y poder era el príncipe Andrew.
Fuentes afirman que Meghan no estaba interesada en Harry, sino en Andrew desde un principio, no como mentor ni como amigo de la familia, sino como objetivo romántico y estratégico. Si es cierto, esto redefine todo lo que sugiere. Tensión donde se dijo que había coincidencia, estrategia donde creían en el destino. Sin embargo, había un problema. Meghan y Andrew estaban separados por una mujer que conocía su mundo mejor que nadie. Sarah Ferguson, Fergie, no era solo la ex esposa de Andrew, ella era su guardián, su protectora, la persona que controlaba el acceso a su espacio privado. Y según las afirmaciones, ella impidió que Meghan se acercara lo suficiente a Andrew para que algo avanzara. Ese bloqueo obligó a un pivote. Si Meghan no podía llegar a Andrew, el camino a la monarquía no desapareció. Cambió de rumbo y, al surgir una oportunidad inesperada con un príncipe más joven y visible, todo cambió. Jerry no era el plan, él fue la apertura, y cuando esa puerta se abrió, se cerró detrás de él para siempre. Cuando el príncipe Harry se casó con Meghan, creía haber evitado el riguroso mecanismo de la vida real, creía haber encontrado honestidad, lealtad y alguien que se opuso al sistema en el que creció atrapado. Al principio, cuando las advertencias llegaron de su familia, se negó a escuchar, defendió a Meghan, bloqueó voces que inquietaban, se dijo a sí mismo que la resistencia era por celos, la tradición y el control, pero con el tiempo, los susurros no cesaron. Según las afirmaciones, Harry empezó a escuchar fragmentos del pasado de Meghan, conexiones desconocidas, relaciones que lo precedieron, nombres que persistían. Al principio los desestimó, luego los cuestionó y finalmente los aceptó. Esa realización no llegó suavemente. Fuentes afirman que Harry se distanció, retirado, disgustado. Empezó a ver el matrimonio de otra manera, no como una historia de amor, sino como una transacción. Nunca entendió si Meghan alguna vez quiso a Andrew. Si Harry hubiera sido la opción alternativa, no la primera, entonces el amor ya no fue la base de la relación, la utilidad lo fue, y esa revelación lo destrozó. Aislado de su familia, atrapado lejos de casa, viviendo con preguntas sin respuestas consoladoras. Para Jerry, esto no era solo un escándalo, fue traición, el tipo que cambia la visión de toda una vida. Pero mientras Harry luchaba en privado, el palacio actuaba en silencio. Desde afuera, el silencio sobre el pasado de Meghan parecía extraño. Desde el interior, fue calculado. Según las afirmaciones, el palacio tenía 3 miedos que podrían haber derribado a la monarquía. El primero era Harry. Si la verdad completa se hiciera pública, el daño emocional podría haberlo destruido por completo. La monarquía no quería ver a un príncipe colapsar ante el mundo. El segundo fue una segunda explosión de nivel Epstein. El escándalo de Andrew ya había sacudido la confianza pública. Sí se demostraba que Meghan tenía vínculos indirectos con ese mismo círculo. La repercusión podría haber sido mucho peor. 2 escándalos conectados habrían sugerido un fracaso sistémico. No fue solo mala conducta. El tercer temor fue un colapso estructural. Si el público descubriera que Meghan supuestamente tenía un vínculo personal previo con Andrew y aún así se le permitió ingresar a la familia real, el palacio parecía irresponsable, incompetente e incapaz de proteger su propia institución. Se tomó la decisión de no investigar, sin declaraciones ni preguntas. Meghan fue protegida, no necesariamente porque fuera inocente, sino porque exponerla podría derrumbar todo el sistema. El silencio se convirtió en supervivencia y funcionó por un tiempo hasta que un hombre decidió que ya no tenía nada que perder. Imagina perderlo todo, tu reputación, tus títulos, tu futuro. Ahora imagina ver a alguien que supuestamente compartió tu mundo, tus círculos y tu historia se van sin tocar. Esa es la posición en la que se dice que está el príncipe Andrew. Según las afirmaciones, Andrew está enojado, amargado, cansado de ser el único sacrificado. Cree que asumió la culpa por un mundo al que otros también pertenecían y ahora está listo para hablar, no por justicia, por venganza. Fuentes afirman que Andrew no está solo, que Sarah Ferguson está con él. Otros dentro de la familia, incluyendo a la princesa Eugenia, podrían conocer partes de la verdad que el palacio esmeradamente ocultó. Y en el centro de todo, una realidad oculta, una verdad que lo explica todo. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué proteger a Meghan? ¿Por qué se borró a Andrew si sale a la luz esa verdad? Meghan no solo pierde influencia, pierde su identidad pública, su credibilidad, su capítulo real y la monarquía misma podrían fracturarse por lo que permitieron suceder. Porque nunca fue solo un matrimonio de cuento de hadas, según las afirmaciones, fue infiltración. Y cuando el hombre que perdió todo finalmente hable, el mundo no solo escuchará una confesión,
Verá cómo la historia se reescribe en tiempo real,